En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la fe católica. El quinto artículo del credo. Nos basamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que sintetizó la fe católica explicada por los papas, los concilios y los santos doctores de la Iglesia durante 20 siglos. Hoy analizamos las preguntas 116 a 118. ¿Qué nos enseña el quinto artículo del credo? Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. El quinto artículo del credo nos enseña que el alma de Jesucristo, el Viernes Santo, después de su muerte, separada ya del cuerpo, fue al limbo de los santos patriarcas y que el tercer día se unió de nuevo a su cuerpo para no separarse jamás. ¿Qué se entiende aquí por infierno? Descendió a los infiernos. Por infierno, aquí en el credo, se entiende el limbo, es decir, el lugar donde estaban los santos padres, el lugar donde estaban las almas de los justos del Antiguo Testamento, y allí esperaban la redención de Jesucristo. ¿Por qué las almas de los santos padres, de los justos del Antiguo Testamento, no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de Jesucristo? Las almas de los santos padres no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de Jesucristo, porque por el pecado de Adán el cielo estaba cerrado y convenía que el primero que entrase en él fuese Jesucristo, que con su muerte lo abrió de nuevo delante de los hombres. Expliquemos un poco más este asunto. Descendió a los infiernos. La fe católica dice, después de su muerte, Cristo, con el alma separada del cuerpo, bajó al limbo de los justos o el limbo de los patriarcas. Esto es de fe divina y católica. Hay 4 lugares que llamamos infiernos. Hay el infierno real, infierno de Satanás, infierno de los condenados. Allí Cristo no bajó. Segundo lugar, que llamamos inferi, lugar de abajo, lo que llamamos el purgatorio, tampoco bajó ahí. El tercer lugar es limbo de los niños, es el lugar donde están los niños muertos sin bautismo y sin uso de razón. Y el cuarto lugar es limbo de los justos, limbo de los patriarcas o seno de Abraham. Entonces, el infierno al que bajó Cristo no es el de los condenados, para nada, sino bajo el lugar donde moraban, esperaban las almas de los justos que morían antes de haberse realizado la redención y que precisamente recibe el nombre de limbo de los patriarcas, limbo o seno de Abraham. Era como la sala de espera antes de la venida de Cristo nuestro Señor. Cristo había dicho al buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando Cristo, su alma en su alma y unida a la divinidad, bajó a este lugar, y bien, este lugar se transformó en paraíso. La tradición apostólica es unánime de que Cristo bajó a los infiernos. El padre apostólico Santo Ignacio de Antioquía, martirizado el año 107, escribe que Cristo, en su visita a los infiernos,
resucitó de entre los muertos a todos aquellos profetas que habían sido sus discípulos en espíritu y que le habían esperado como maestro. Nuestro Señor bajó a visitar estos valientes discípulos suyos que esperaban su venida. San Cipriano dice, es como cuando un rey triunfador entra en una ciudad conquistada y va a visitar a sus sujetos, a su gente que era prisionera del enemigo, y él mismo baja en la cárcel para sacarlos de ahí victorioso. Santo Agustín, hablando de la bajada a los infiernos de Cristo, dice, testifica la fe universal de la Iglesia que Cristo sí bajó a los infiernos. ¿Quién, sino un infiel, podría negar este hecho que Cristo bajó a los infiernos? Este lugar donde esperaban los justos del Antiguo Testamento era, dijimos, como sala de espera de los antiguos santos, de los santos profetas y todas las almas que deseaban y esperaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora este lugar ya no existe. El día de la ascensión, nuestro Señor llevó todas estas almas consigo al paraíso. Este lugar, seno de Abraham, ya no existe. Existe el otro lugar donde todavía es sala de espera, es lo que llamamos el purgatorio. Y si queremos consolar y aliviar a estas almas, bien, debemos primero acordarnos de ellos, de nuestros queridos difuntos que están en esta sala de espera, lugar de purificación. Bien, podemos ofrecer por ellas toda clase de buenas obras como oraciones, limosnas, sacrificios, y sobre todo hacer celebrar el santo sacrificio de la misa, o asistir a misa y ofrecer nuestra Santa Comunión por estas almas que están en esta sala de espera para que entren cuanto antes en el cielo. También podemos también ayudar a estas almas mediante las indulgencias que podemos ganar en su provecho, y especialmente los días de la fiesta de los difuntos. Ahora dijimos, el alma de nuestro Señor bajó a los infiernos, bajó al seno de Abraham, bajó donde estaban las almas de los justos del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó con su cuerpo este Viernes Santo? Bien, mientras nuestro Señor en su alma, unidad de divinidad, bajó en el seno de Abraham, bajó a los infiernos, José de Arimatea y Nicodemo bajaron con el permiso de Pilatos al cuerpo de Cristo, lo bajaron de la cruz con gran reverencia y cuidado, y envuelto en una sábana limpia, ungida con aromas, lo pusieron en el sepulcro nuevo, abierto en una peña, una roca, muy cerca del lugar donde había sido crucificado. Cerraron la entrada con una grande piedra, y los escribas y fariseos, llenos aún de odio y de envidia, fueron, a pesar de la prohibición de no hacer nada el sábado santo, el sábado de la Pascua judía, fueron pedir a Pilatos el permiso de poner guardias y sellar la tumba. Y bien, estas guardias que pusieron los fariseos delante de la tumba van a ser los primeros testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este Viernes Santo en la tarde y el Sábado Santo, la única que con grande fe espera el triunfo, es decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fue la Virgen María, Madre de nuestro Señor. Los demás apóstoles ya habían perdido la fe. En el artículo siguiente vamos a analizar
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la fe católica y nos inspiramos del Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que sintetiza toda la fe católica enseñada durante todos los siglos por los papas, los doctores de la Iglesia, los concilios dogmáticos, a tal punto que el Papa Benedicto XVI dijo: este Catecismo Mayor fue para muchos una guía segura en el aprendizaje de las verdades de la fe, por su lenguaje sencillo, claro y preciso, y por su eficacia expositiva. Entonces tomamos como guía este catecismo porque es guía segura en palabras del Papa Benedicto. Pregunta 119 a 120. ¿Por qué Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección? Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección para mostrar con evidencia que verdaderamente había muerto. Entonces nuestro Señor quedó en el sepulcro, su cuerpo quedó en el sepulcro para mostrar a todos que realmente había muerto. Pregunta 120. ¿Fue la resurrección de Jesucristo semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados? No. La resurrección de Jesucristo no fue semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados, como por ejemplo Lázaro, porque Jesucristo resucitó por su propia virtud y los demás fueron resucitados por la virtud, por el poder de Dios. La resurrección de nuestro Señor es dogma de fe. Al tercer día después de su muerte, Jesucristo resucitó glorioso de entre los muertos. Esto es dogma de fe divina y católica. La resurrección de Jesucristo es una verdad fundamental del cristianismo, que se haya expresada en todos los símbolos, en todos los credos y reglas de la fe de la Iglesia de todos los siglos. En el Antiguo Testamento se anuncia la resurrección de Cristo según las interpretaciones de los apóstoles, por ejemplo, San Pedro y San Pablo. Hechos de los Apóstoles 2:24 y 13:35. En el Salmo 15:10 dice: no dejarás tú mi alma en el infierno, es el limbo de los patriarcas, no dejarás que tu justo experimente la corrupción. Y San Pedro, explicando eso, dice: este salmo se aplica a Cristo y no al profeta David, cuya tumba es conocida de todos los judíos de su tiempo. También Isaías predijo la resurrección del Mesías en este maravilloso capítulo 53:10. El siervo de Dios que se inmoló por las culpas vivirá largo tiempo y realizará el plan de Yahvé, convirtiendo el mundo a la fe verdadera. Cristo también había anunciado de forma bien categórica que resucitaría al tercer día después de la muerte. Lo vemos esto en San Mateo 12:40, San Mateo 16:21, 17:22, 20:19, etc. La realidad de la resurrección la prueban el hecho del sepulcro vacío. Era imposible, dadas las circunstancias, que se hubiera sustraído el cuerpo de Jesús. Los apóstoles tenían tanto miedo que se habían escondido cada quien por su lado.
También tenemos otra prueba extraordinaria, las numerosas apariciones en las cuales Jesús conversó, habló, comió con los suyos, dejó que lo tocaran y comió con ellos. Esto lo vemos en el capítulo 28 de San Mateo, 16 de San Marcos, capítulo 24 de San Lucas y San Juan 20, 21, y también San Pablo, en la primera Corintios 15:3 nos habla de esto. La resurrección de Cristo es el centro de la predicación de los apóstoles. Es el centro. Hablan de la resurrección y dice, somos testigos. Actos de los Apóstoles 4:33. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo. Esto también es importante. Hechos Apóstoles 4:33. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo. También vemos esto en los Hechos 1:22, 2:24, etc. El cuerpo del Señor Jesús resucitó en un estado glorioso. Ya no está sometido a las leyes físicas. Es un cuerpo glorioso. Por eso aparece y desaparece según su santa voluntad. El cuerpo de nuestro Señor se deja tocar, come con ellos para dar a los apóstoles la prueba de la realidad de su resurrección y que es su propio cuerpo. Les dice, soy yo, vengan, tócanme, denme de comer. Jesucristo, nuestro Señor, resucitó, y bien, nosotros también resucitaremos. Esto es fe divina y católica. Como Cristo resucitó, y bien, nosotros también resucitaremos. Sabemos por el Evangelio que el domingo de Pascua, muy temprano, las santas mujeres, siempre al pie del cañón, y bien van para dar una sepultura honrosa a nuestro Señor, debido que el Viernes Santo ya no pudieron hacer lo que tenían que hacerse según la costumbre judía. Y las mujeres decían, ¿quién va a quitar la losa, esta grande piedra que habían puesto delante de la tumba? Y cuando se acercan, ven que la losa había sido quitada. Un ángel del Señor quitó la losa y las guardias quedaron como petrificadas, llenos de miedo al ver lo que pasaba, y fueron a anunciar rápidamente a los fariseos que había resucitado. Y estos pobres ciegos, en lugar de recapacitar, de pedir perdón y rectificar su error, bien prometieron bastante dinero a los soldados para que mintieran y dijeran que mientras que estaban dormidos, los apóstoles vinieron a robar el cuerpo del Señor. Y Santo Agustín dice, ustedes me dan testigos que duermen, esto no vale. Entonces las mujeres ven y llegan a la tumba y entran y ven ahí ángeles del Señor que les dicen, no tengan miedo, vayan a decir a sus hermanos que los espera en Galilea. Mientras la Magdalena había ido a anunciar, sin saber qué había pasado, anunciar a los apóstoles, regresa y llora en el huerto donde estaba la tumba. Y nuestro Señor le aparece y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice, Señor, pensando que él era el hortelano, Señor, si usted lo llevó, dígame dónde lo pusiste. Y nuestro Señor le dice, María, se da de conocer, y ella va hacia él, dice, no me toques, vaya y diga a mis hermanos que los espero en Galilea. También este mismo día de la resurrección aparece a los dos discípulos de Emaús, Cleofas y otro,
y les explica las escrituras, explica las profecías, los salmos. Ellos están muy contentos de escuchar al Señor que les explica las escrituras. Y cuando llegan a Emaús, él quiere continuar su camino, lo obligan casi para quedarse con ellos, diciendo que es tarde, y en la comida, a la fracción del pan se da de conocer y desaparece, y estos mismos apóstoles, estos discípulos regresan a Jerusalén a anunciar a los apóstoles. Pero también aparece a los apóstoles puertas y ventanas cerradas, dice el Evangelio, puertas y ventanas cerradas, paz a ustedes, no tengan miedo, soy yo, y les pide de comer. Y después de comer con ellos, en este día de la resurrección, nuestro Señor instituye el sacramento del perdón de los pecados y de la resurrección de las almas muertas por pecado. Capítulo 20, 22, 23 de San Juan, dice el Evangelio, sopló sobre ellos diciendo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados quedan perdonados, y a quienes lo recibieron quedan retenidos. Nuestro Señor, ahí el día de su victoria sobre la muerte, el demonio y el infierno, bien da poder a su iglesia, representada en la persona de los apóstoles, de resucitar las almas. Y podemos decir, pobres protestantes, que al falsificar la fe, perdieron el sacerdocio y perdieron el perdón de los pecados y perdieron el culto verdadero y perdieron el santo sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo entonces dio a los apóstoles, que eran sacerdotes desde el Jueves Santo, cuando les dijo, este es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, hagan esto en memoria mía, les daba el poder de consagrar su cuerpo y sangre, y bien en el día de la resurrección les da el poder de perdonar los pecados. Tenemos otra pregunta muy hermosa. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo durante estos 40 días después de su resurrección? Ya lo dije, apareció a los apóstoles, apareció a las santas mujeres, apareció a Pedro, y 8 días después de la aparición de los apóstoles aparece también a Santo Tomás, que había sido el racionalista del grupo, que había exigido verlo y tocarlo con el dedo. Y bien, 8 días después nuestro Señor aparece, dice, toma, ven por aquí, toca el lugar de los clavos, toca el lugar de la lanza en mi costado. Y Tomás contesta, mi Señor y mi Dios. Dije, nuestro Señor queda 40 días en la tierra, terminando la formación de sus apóstoles. En esos días se apareció muchas veces a los apóstoles, muchas más que las que refieren directamente el Evangelio. Dice San Lucas en los Hechos que después de su pasión se mostró a sí mismo vivo, dándoles muchas pruebas de ello. Hechos los Apóstoles 1:3. Parece dar a entender que se les aparecía muchas veces y como de ordinario, y por eso, para estar en más paz y sosiego con ellos, les mandó el Señor que se fuesen a Galilea y que ahí se les apareciera. Y aunque se les apareció ya en Jerusalén, pero aquellas apariciones debieron de ser nada o muy poco en comparación de lo que se les apareció en Galilea, donde debió de tener trato muy frecuente con ellos porque estaba en su país. Y por eso añade San Lucas, apareciéndoseles por espacio de 40 días y hablándoles de las cosas tocantes al reino de Dios, de donde se deduce que tuvo con ellos muchas conversaciones acerca del reino de Dios, de la iglesia, de su modo de ser y de regirse, de